Hola chicos, acá estamos en otra entrega para clarificar algunos conceptos ya analizados sobre la ley natural o el derecho natural y el derecho positivo y las distintas etapas en donde la humanidad ha ido ejerciendo o mejorando esos derechos positivos en relación siempre con el concepto de ley natural. Sobre ley natural, en otra época se hablaba de la conciencia espiritual del hombre. Y eso yo creo que es un concepto válido, pero también podemos hablar hoy de la conciencia en general del hombre sobre lo que está bien o lo que está mal. Entonces vamos a utilizar una especie de definición de entrecasa muy para nosotros, para entendernos sobre la ley natural, que a la cual vamos a conocer como la serie de normas impresas en forma indeleble en la conciencia del hombre. Son una serie de normas, de principios básicos que están en la conciencia del hombre. Ya desde los orígenes de la humanidad hay ciertos derechos que el ser humano tiene per se por el solo hecho de ser humano, que son reconocidos por todos los pueblos de la tierra o en general por todos los pueblos de la tierra, como son, por ejemplo, el más evidente, que es el derecho a la vida. Hay varios conceptos, digamos, que no necesariamente son del todo universales para todos, pero en general sí se ven que el derecho a la vida está presente en todos los pueblos. El derecho a la libertad también. Ustedes dirán, ¿cómo derecho a la libertad si antes había esclavos? Sí, pero los filósofos antiguos, cuando hablaban de la esclavitud, trataban de justificarla. Si trataban de justificarla, quiere decir que había una conciencia de que eso tal vez no estaba del todo bien. Y la justificaban y se sentían muy tranquilos aparentemente con eso en la minusvaloración de la persona. Por ejemplo, si una persona va a la guerra y pierde la guerra y no muere en la guerra, es un minusválido, minusvales, vale menos. ¿Por qué? Porque no solo perdió la guerra, sino que no tuvo el coraje de morir en la guerra. Entonces, vale menos. Es un ser humano, sí, pero vale menos, porque por sus actos vale menos. En algunos pueblos, como el pueblo de Israel, por ejemplo, estaba la esclavitud a tiempo parcial, por 7 años, por deudas. Valía menos, minusválido, valía menos. Era esclavo, ¿por qué? Porque me debe. Bueno, hay un dicho que dice, el que debe es esclavo del acreedor. Y sí, justamente en el Antiguo Testamento nosotros vemos en la Biblia que los israelitas, aquellos que debían plata, por 7 años quedaban sometidos al trabajo del acreedor hasta que pagaran la deuda. Bueno, entonces si trataban de justificar la esclavitud es porque ellos veían que en la libertad del hombre había un valor, ¿no? Por supuesto, había diferentes maneras de ver esa libertad del hombre, pero ya ellos ya percibían el concepto de libertad humana. Bueno, el concepto de la vida también se veía en todos los pueblos. Entonces, en general, todos los pueblos saben a ciencia cierta o en general que son las cosas buenas en general y las cosas malas en general. Los niños son conscientes de que hay cosas que están mal y cosas que están bien. Por ejemplo, que mentir no está bien. Mentir o sea, faltar a la verdad, es considerado por los psicólogos como una falta de madurez, como una especie de infantilismo. La persona grande que miente, que sistemáticamente miente, es una persona que tiene rasgos infantiles. ¿Por qué? Porque es propio del niño a veces mentir. Pero el niño, ¿por qué? Porque el mentir es la no asunción de la responsabilidad. ¿Quién rompió tal cosa? No, fue fulanito. No, yo no sé, yo no lo vi. Porque no asumen, no fui yo, mamá, yo el que rompí el florero. El que merece que lo rete soy yo. No, porque no quiero que me reten, no quiero que me fajen. Cuando yo era chico nos fajaban, ahora ya creo que no se los faja a los chicos, ¿no? No me refiero a ponerle una cinta de tela cuando digo fajar, ¿no es cierto? Venían con un cinto o con un arrollador y nos daban para que tengamos y aprendamos a no portarnos mal. Bueno, entonces, no es que fueran malvados, eran otras épocas, ¿no? Con el tiempo se han ido, los castigos se van suavizando, ¿no? No te dejo salir el sábado,
a la pieza sin comer el postre, no podés usar la PlayStation por un mes, cosas así, ¿no es cierto? Bueno, pero justamente el mentir me permite zafar, que no me castiguen, pero eso justamente es una inmadurez, por eso es propia de los niños. Cuando una persona es grande y sigue mintiendo, es porque todavía no ha madurado plenamente. Y los niños saben que está mal mentir. ¿Por qué? Pues porque el otro no puede tener una comunicación normal conmigo porque no sabe, llega un momento que soy como el pastor mentiroso, no sabe si estoy diciendo la verdad o no. ¿Está? Entonces, el decir la verdad nos ayuda a una buena comunicación. Yo digo A es A, yo digo B es B, y el otro entiende que si digo A es A y que B es B. Ahora, si el otro entiende sí, dice B, pero a lo mejor es C, y bueno, las relaciones entre los humanos se dificultan, ¿no es cierto? Por eso la verdad es un valor, el decir la verdad es un valor, ¿no? Y los niños se dan cuenta de que está mal. Por ejemplo, fíjense a quién más, quién menos les habrá pasado cuando nosotros éramos chicos, cuando la gente de mi generación éramos chicos, nuestras tías, abuelas, nuestras madres nos decían, nos contaban el cuento de Pinocho, que le crecía la nariz por mentiroso. Incluso había un programa de televisión hace un tiempo que regalaba el Pinocho de la semana a los políticos más mentirosos, ¿no es cierto? Y ponía un dibujito de un Pinocho y a medida que el político mentía le alargaban la nariz, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos contaban el cuento de Pinocho, que le crecía la nariz por ser mentiroso, y entonces los chicos cuando mentían, los tíos o los mamás le decían, vos estás mintiendo, te va a crecer la nariz como a Pinocho. ¿Y cuál era la reacción? Tocarse la nariz, oh, me va a crecer la nariz. Y ahí se delataba el culpable de la mentira. Y cómo los adultos saben que la persona está mintiendo, porque hay algo en la mirada, en la actitud, que les demuestra que están mintiendo. Hay estudios hechos, ¿no es cierto? Los psicólogos saben también que según cómo pongo los ojos, cuando hablo, uno puede saber. Pues hay expertos, por ejemplo, que a los criminales, cuando los policías los interrogan, a través de un vidrio que parece un espejo, los miran, o de una cámara, y dicen, en tal momento mintió, en tal momento no mintió, según cómo se para, cómo se sienta, cómo se aleja o se acerca con el interlocutor, cómo mueve los ojos, si se toca la nariz o no se toca la nariz, y cuántas veces se toca la nariz y en qué forma. Entonces, todo eso va mostrando. Había una serie de televisión también con un actor inglés, un peticito rubio que siempre hace de malvado, casi siempre hace de malvado, que se llama Tim Roth. Para mí es un muy gran actor, muy buen actor, las pocas películas que yo he visto de él, en donde ese Tim Roth le decía al policía, en tal lugar está mintiendo, en tal lugar está diciendo la verdad, ahí dice la verdad, pero no tan toda la verdad, porque en tal momento se movió hacia adelante y después hacia atrás. Bueno, entonces, las personas grandes no tienen esos conocimientos de un psicólogo o de un experto en conducta gestual, pero se dan cuenta por la edad, como es el dicho, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Entonces la gente grande, los abuelos, dicen, vos me estás mintiendo, te va a crecer la nariz. Entonces el chico ya muestra que sabe que está mal. Ahí entonces tenemos que lo que se llama la conciencia, el concepto general del bien y del mal. Eso sería la ley natural. Ha habido también gente que ha combatido esa idea de la ley natural. Hay gente como un soldado francés Chauvin, de ahí el término chauvinista, que no sé sinceramente por qué lo relaciona con el tema del machismo. Chauvin era un soldado francés de la época de la Revolución Francesa, en 1789, que decía que la ley natural tenía que ver con el consenso, con lo que cada sociedad en ese momento consensuaba, que los derechos van cambiando a lo largo del tiempo según el consenso. Bueno, yo puedo no estar de acuerdo con esa definición, pero es mi obligación mencionar eso también, que hay corrientes de pensamiento que hablan de que la ley natural en realidad es el consenso de ese momento y que con el tiempo los derechos pueden ir cambiando. Pero bueno, pero en general podemos sí coincidir, seamos chauvinistas o no chauvinistas. Yo personalmente no me considero chauvinista, y mucho menos macho chauvinista, machista, que no sé, les vuelvo a repetir de dónde viene eso en relación a Chauvin, a este personaje Chauvin, pero sí puedo decir que si bien no adhiero a eso, pienso, ¿no es cierto?, que la conciencia del hombre
Eso podemos coincidir, puede ser una conciencia que cambie con el tiempo, pero bueno, pero siempre es la conciencia. A lo mejor no es en forma indeleble, si ustedes quieren, si ustedes no quieren aceptar esa definición, pero sí podemos decir que son las normas que nos dicta la conciencia. La conciencia nos dicta de forma general que está bien y que está mal. ¿Y qué es el derecho positivo? El derecho positivo es el derecho aplicado a los casos particulares, sobre esa ley natural aplicada a los casos particulares. Yo voy a utilizar aquí una palabra que no sé si es la más indicada para explicar esto, pero es la que me resulta más cómoda a mí para explicarlo, que es la casuística. La casuística quiere decir los casos, la aplicación de la regla general a los casos particulares se llama casuística. Entonces me parece que justamente una manera de explicar el derecho positivo, que es el derecho escrito en los libros de derecho, siempre dice, el derecho natural es el que se encuentra en la conciencia del hombre, o el que está dictado por Dios en la conciencia del hombre, en algunos autores que son muy religiosos o muy antiguos, y la ley positiva es la ley escrita. Pero esa ley escrita, independientemente de que sí es cierto, unas son los principios básicos de la conciencia y la otra es la ley escrita, es la ley escrita aplicada a los casos particulares. Entonces, sobre las normas generales de la ley natural, la ley positiva escribe sobre esos principios generales aplicándolos a las causas particulares. Por ejemplo, la ley natural va a decir, matar está mal. La ley positiva, por escrito, va a decir, matar está mal. Ahí no hay diferencia. ¿Por qué entonces el profesor habla de casuística? Porque a continuación el Estado va a decir, matar en qué circunstancia. Porque según la circunstancia hay más culpa, menos culpa, ninguna culpa, y a veces hasta es digno de que a una persona le den una medalla por matar. Entonces, ¿cómo puede ser que el Estado diga que matar está mal y sin embargo, en algunos casos, algunas personas por matar le dan una medalla? O algunas personas por matar no van presas y otros por matar sí van presos. Eso no sorprende menos. Si matar está mal y alguien mata, va preso. Hasta ahí todo coincide. Ahora, ¿qué pasa con una persona que mata y no va presa? O incluso lo premian con una medalla. Bueno, la diferencia es la casuística. Es porque el derecho positivo, más allá de que es un derecho escrito en base a la ley natural, es un derecho escrito aplicando las normas generales a los casos particulares. De ahí el término casuística, que a mí me gusta para explicar esta parte del derecho positivo. Vamos a un ejemplo bien concreto sobre matar. Supongan que yo salgo de la escuela y con mi auto, sin querer, justo hay mala iluminación o se corta la luz y pasa una ancianita por atrás del auto. La ancianita es viejita y un poco jorobada y avanza en la oscuridad. Encima la ancianita está vestida de negro, va tan encorvada que va por debajo de la línea del capot del auto. Yo hago marcha atrás con el auto y la aplasto a la vieja. ¿Voy preso? No, porque yo salí bien, la señora es la que se metió mal detrás del auto, ¿sí? Y hay toda una serie de circunstancias que atenúan, incluso eliminan toda culpa de mi parte. Entonces es homicidio culposo, no doloso. Yo tengo la culpa que muera, pero no hay dolo. Dolo quiere decir cuando hay engaño, cuando hay maldad. No hubo maldad. Por eso la distinción jurídica casuística entre homicidio culposo y homicidio doloso. Culposo es cuando yo tengo la culpa, pero no, porque soy yo, no otro el que la mató a la pobre vieja, pero no tengo culpa. Ahora, si lo hago adrede, es doloso. Por ejemplo, supongan que yo soy un psicópata asesino y me compro un Mercedes-Benz y salgo con el Mercedes-Benz a asesinar viejas. Vieron el Mercedes-Benz que tiene como una mira adelante, ¿no es cierto? Tiene en el frente como un medallón que forma una especie de mira telescópica. Bueno, yo agarro y apuntando con el auto voy, ¡pam!, mato una vieja, ¡pam!, mato otra vieja, ¡pam!, mato otra vieja. Bueno, ahí, si me agarra la policía, voy preso y me van a dar todos los años de cárcel que la ley prevea. ¿Por qué? Porque ahí es un asesinato doloso. Yo no tengo la culpa, soy
Sí, pues sin culpa porque la maté, pero hubo dolo, hubo maldad, hubo mala intención. ¿Sí? Ahora, supongan que yo hago lo mismo y mato viejas, pero porque estoy borracho, o porque estoy alcohólico, estoy drogado, o peor, estoy drogado y borracho. Entonces, bueno, soy culpable, es doloso, pero tengo un atenuante. ¿Cuál es el atenuante? Yo no era dueño de mis facultades. En todo caso, soy culpable por ser alcohólico y ser drogadicto, pero no soy culpable por matarla, o no tengo toda la culpa por matar a las viejas, porque yo estaba en una locura. Yo a lo mejor que lo único que veía eran cucarachas y una vieja que estaba matando, porque estaba en otra, estaba totalmente sacado con la droga y el alcohol. Bueno, vamos a otro ejemplo. Supongan que yo salgo con el auto y uno de ustedes me odia porque yo lo aplacé en una materia. Y bueno, y yo justo en la guantera de mi auto, siempre al lado mío, siempre llevo un trabuco. ¿No? Me gusta llevar un trabuco. Claro, que es un trabuco, trabuco es una escopeta de mango corto, de boca acampanada, que se usaba antiguamente, pero si están en buen estado se pueden seguir usando. Lanzaba unas balines a través de esa boca acampanada, contra un enemigo, entonces podía matarlo con más facilidad. Era como una escopeta recortada de la actualidad. ¿Sí? Hay mucha gente que le gusta coleccionar trabucos. Mi abuelo era coleccionista de trabucos, y él tenía trabucos, y él me enseñó todo lo que hay que saber sobre los trabucos. Están los trabucos que se cargan por la boca, que se cargan en unas escopetas que se cargaban por la boca con balines. Estos eran los primeros trabucos, ¿no? Y después los trabucos más recientes, los de fines del siglo XIX, eran trabucos de retrocarga, que se cargan por atrás. Eran como las escopetas modernas, que se abren, se pone un cartucho por detrás y se dispara. Pero el principio básico de escopeta recortada, de mango corto y boca acampanada es el mismo. Entonces supongan que yo tengo mi abuelito, de los muchos trabucos que él coleccionaba, me regaló un trabuco y yo lo tengo guardado ahí en mi auto. Y vienen ustedes y me quieren matar, sacan una pistola y me quieren matar. Entonces yo saco el trabuco y con el trabuco los mato, ¿no? Bueno, en ese caso yo no voy preso. ¿Por qué? Porque yo defendí mi vida. Ahí se da prioridad a la defensa de la vida de la persona. ¿Sí? Yo maté, pero no porque me gusta matar. No tengo dolo. Soy culpable, sí, culposo, pero no doloso. ¿Por qué? Porque si yo no los matara a ustedes, ustedes me mataban a mí. Entonces, ahora, si yo los hiero, pego un trabucazo, los hiero, ustedes quedan heridos de la mano donde tienen el arma, se les cae el arma, quedan desmayados, yo vuelvo a cargar el trabuco y les pego un trabucazo en la cabeza, ahí sí soy culpable. ¿Por qué? Porque yo ahí cometí asesinato, con alevosía, porque la persona está herida, desmayada, inerme, y yo voy, cargo el arma. En todo caso me podrán dar como atenuante locura temporal, estaba enojado, pero por eso voy a ir. ¿Por qué? Porque yo no puedo matar a alguien porque sí, ¿no? O porque antes me quiso matar, yo voy y lo remato, ¿no? Yo tengo derecho a defender mi vida. Entonces no es homicidio, es defensa de mi vida. Y resulta de la defensa de mi vida, desgraciadamente los tuve que matar, ¿no? Ahora, si yo los puedo herir o los hiero y ya termina la amenaza, por eso cuando ustedes ven las películas bien hechas de policía, los policías hieren al ladrón y lo primero que hacen es patearle la pistola lo más lejos posible y lo siguen apuntando. Entonces ya no tienen necesidad de dispararle. ¿Por qué? Porque ya lo han herido y al quitarle la pistola han anulado su capacidad de ataque. Por las dudas le siguen apuntando, porque el ladrón puede tener una segunda pistola o un cuchillo, o puede ser hábil en artes marciales y de alguna manera causarle daño. Entonces tienen sus precauciones, lo siguen apuntando, pero no les disparan así porque sí. Ahora, si el otro saca un cuchillo que tiene escondido en la manga de la camisa y lo quiere matar, el policía le puede disparar en defensa de su vida, ¿sí? Pero si no, no. Les pudo disparar antes porque el ladrón estaba apuntándole al policía, ¿sí? Eso se llama defensa personal. ¿Y por qué una medalla? Y porque vamos a suponer que vienen los nazis, ¿eh? Yo soy habitante de
no sé, de Rusia, un habitante de Rusia, y vienen los nazis, invaden mi patria, y no solo que invaden mi patria, sino que una vez que conquistan la zona, a todos los habitantes judíos de la zona los matan. No digo que todos los alemanes hicieron eso en la Segunda Guerra Mundial, pero sí hubo algunos que eran los nazis, los que estaban en el partido nazi, que consideraban que los pueblos y razas inferiores había que eliminarlos, lo que yo consideraba razas impuras o inferiores, había que o esclavizarlos o eliminarlos. Entonces, bueno, si yo sé que están atacando a mi pueblo y lo están matando y lo están eliminando, están haciendo un verdadero genocidio, van a eliminar a mi pueblo, yo no solo tengo el derecho a defender mi vida y la de mi patria, tengo obligación de pelear contra esos enemigos en defensa de mi vida y la de mi patria. Y si de resultas de un acto de heroísmo increíble mato muchos enemigos, hasta me pueden dar una medalla, pero no me dan una medalla por matar enemigos, me dan una medalla por todos los que evité que murieran de mi propio pueblo. Ese es el motivo por el cual me dan la medalla. Y si yo la recibo así, está bien recibida. Ahora, si yo la recibo y entiendo que el mérito es matar enemigos, es una medalla mal concedida. Las medallas que se le dan al héroe son por evitar el daño que pudo haber hecho el enemigo a su propia nación, no por el daño que le hizo a la nación enemiga. Si una medalla es entregada con esa finalidad, premiarlo por el daño que le hace a una nación enemiga, es una medalla mal otorgada. Pero bueno, pero a veces hasta me pueden dar una medalla y bien otorgada. Si es un pueblo que está eliminando a mi gente, tengo derecho y obligación de defenderlo. Y si de resultas de mi eficacia mato muchos enemigos, evitando que estos maten a muchos más de mi pueblo, hasta merezco una medalla. ¿Sí? Eso, ahí ven ustedes la casuística. Bien, y por último quisiera mencionarles que el derecho positivo tiene tres etapas fundamentales en la historia occidental, podemos decir, que siendo nuestro mundo un mundo eurocéntrico, con Europa como centro, la historia de Europa y de Occidente es un poco la historia del mundo, pero no necesariamente siempre es la historia del mundo. Ahora, en general sí, la mayoría de los cambios europeos son los que han influido en la vida de nosotros, sobre todo en Argentina, que es un país hispanoamericano, es un país descendiente de europeos, y de todos los países hispanoamericanos es el más europeo, porque es el que menos indígenas y habitantes africanos o asiáticos tiene. No estoy diciendo eso como un signo de orgullo racial, digamos que nuestro país tuvo, por ejemplo, la inmigración que vino en el siglo XIX fue mayoritariamente migración europea. Los únicos que no eran europeos eran los turcos, los mal llamados turcos, que eran los sirios en realidad, pueblos de origen árabe, o bereber, que venían a la Argentina y que traían pasaporte turco porque estaban bajo dominio del imperio turco en aquella época, pero no eran turcos propiamente. Bueno, nosotros los llamamos turcos por ese error de los documentos de aquella época, bueno, y esos eran asiáticos o africanos en algunos casos, pero eran los menos en relación a los que vinieron de otros inmigrantes, ¿sí? Los primeros inmigrantes, sí, en América fueron negros, irlandeses y chinos. Los primeros fueron los negros, aparte de los indios, hasta acá estaban los indios y vinieron los españoles. Primero los negros, que traían los ingleses como esclavos para complementar el trabajo de los indios que había aquí en América. En segundo lugar, en las invasiones inglesas, los ingleses trajeron muchos soldados que no eran ingleses, sino irlandeses, y que como eran muy pobres se alistaban en el ejército inglés para tener la comida diaria, y también traían una batería de soldados mercenarios chinos que les habían quitado a los holandeses en una guerra en el sur de África, en la actual Sudáfrica. Capturaron una batería de 32 o 33 chinos, creo, que manejaban 4 cañoncitos chiquitos de a 4 libras, y cuentan los historiadores ingleses que lo incorporaron al ejército británico, a los chinitos estos que habían, a los soldaditos chinos que habían capturado,
En total eran mercenarios, ellos peleaban para el que les pagaba. Entonces le dijeron, bueno, en vez de ser prisioneros, les damos la libertad y le pagamos un sueldo y ustedes pelean para nosotros los ingleses. Pero como no los querían usar en un teatro de operaciones europeo, los mandaron en la primera invasión inglesa, con Carl Beresford. Y bueno, y después esos chinos, que eran 33, se quedaron, me parece, en Buenos Aires, junto con muchos irlandeses que habían estado prisioneros después de la primera invasión inglesa, y que bueno, como no había cárceles acá en Argentina, a esos prisioneros irlandeses se los repartió por el sur de la provincia de Buenos Aires, por la provincia de Santa Fe, por la provincia de Córdoba, bien tierra adentro, y la mejor seguridad de que no se iban a escapar es que no sabían a dónde ir. Si querían avanzar hacia Buenos Aires, los iban a capturar. Y si querían irse hacia el interior, la única solución era irse hacia la Patagonia. Y en la Patagonia estaba lleno de indios que se los comían crudo a los que invadían esa zona, ¿no es cierto? Salvo que fueran una expedición militar. Si ustedes iban solitos a caballo por la pampa, lo agarraban los indios y se los comían crudo. No, no es que se los comían, pero los mataban, le quitaban el caballo, lo que tenían, o los esclavizaban en el mejor de los casos. Sobre todo si eran mujeres y lindas, si no, los mataban. Entonces los soldaditos irlandeses, en vez de tenerlo con cadenas en una prisión en Buenos Aires, que no había prisiones en Buenos Aires, los mandaron a las estancias del sur de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, y ahí no se podían escapar. Y como eran rubios, y acá toda la mayoría de los descendientes de españoles eran morochos, morenos, o eran mestizos de blanco y de indio, imagínense que eran como que resaltaba más, ¿no? Nosotros muchachitos de tez blanco, rosácea, ojos azules, bien azules, como el famoso actor Terence Hill, una característica de los irlandeses, los ojos azul acero, bien penetrantes, ojos bien azules, cabello rubio, era una novedad. Cuando lo veían las paisanas a los prisioneros ingleses, entre comillas irlandeses, se le caían las medias, los andaban persiguiendo, y claro, a los 2 años, cuando la corona británica les ofreció la posibilidad de volver al ejército inglés, no querían saber nada, casi todos ya tenían mujer, ya algunos ya habían embarazado a la esposa, ya venía el primer hijo en camino, y acá había tierras gratis para reclamar a los municipios, se vivía una vida bastante cómoda, digamos, y se quedaron. Entonces los primeros inmigrantes que vinieron forzadamente fueron negros, muy pocos, que por eso hay poca gente de tez negra en Argentina, y además, como no somos una nación racista, el color negro se fue diluyendo, ¿no? Se quedó café con leche, como somos la mayoría de los argentinos, digamos, ¿no? Se fue diluyendo el color negro, ¿no? Porque al casarse con otros mestizos de blanco y de indio, no quedaban blancos, pero se iba quedando café con leche, digamos, ¿no? A veces café oscuro, a veces café claro, a veces una lágrima, a veces un cortado, según el color de la piel, pero se fue diluyendo la raza negra en sí. Entonces, salvo habitantes de África, como eran ahora nigerianos, senegaleses, que vienen de inmigrantes a vender joyas de oro, los negros en sí han desaparecido porque, al no ser una nación racista, somos todos de un color más o menos uniforme, no somos ni muy blancos ni muy negros, ¿no? Y lo mismo pasó con los irlandeses y con estos chinos, que después no tuvieron mucho éxito, digamos, reproducción social en Buenos Aires, probablemente porque eran poquitos, seguramente se habrán casado, habrán tenido hijos, pero en relación a la población no pudieron influir tanto. Lo mismo que los irlandeses, que eran bastante más, eran varios miles, y que los negros, que eran varios miles, así todo, no pudieron influir demasiado en nuestra población. ¿Por qué? Porque después vino esa migración europea en el siglo XIX, mayormente europea, ¿sí? Entonces nosotros somos eurocéntricos y somos occidentales por ser hispanoamericanos y más por ser argentinos, país de inmigrantes, ¿no? Entonces el derecho natural se fue expandiendo el derecho natural y su derivación, el derecho escrito, el derecho positivo, que toca la casuística, se fue expandiendo por toda Europa y luego por todo Occidente, primero por su base en el derecho romano y luego por el Código Napoleón de 1804. Hubo como 2 épocas de unificación jurídica en Europa. Una fue el Imperio Romano, que unificó a todos bajo el mismo derecho romano,
y la otra fue el nuevo imperio romano o imperio francés de Napoleón, que quiso hacer más o menos lo mismo que Roma, crear un derecho común para toda la Europa que él dominaba gracias a los ejércitos franceses. Y por eso hizo un código común, el Código Napoleón de 1804, que es el código inspirador de todos los códigos civiles de Occidente, inclusive de la Argentina. Bueno, el derecho, independientemente de eso, el derecho positivo, derecho escrito, tiene como tres etapas. Los derechos, donde se incorporan derechos a los seres humanos, ¿no? Derechos particulares al ser humano. Los derechos políticos en la Revolución Francesa de 1789. Esa es la primera generación de derechos. Los derechos sociales a partir de la primera mitad del siglo XIX, desde 1848, 1850, empieza a haber manifestaciones socialistas y comunistas en Europa, y luego se van trasladando esos reclamos a todo el mundo, en donde los trabajadores empezaron a pedir otros derechos, no solo los derechos políticos, el derecho a elegir el gobierno, sino también derechos sociales, derechos como por ejemplo derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a poder agremiarme, y después se fueron ampliando derechos de tener vacaciones, una jubilación, poder no tener seguro de salud, etcétera. Bueno, eso se llaman los derechos de segunda generación, desde fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX a principios del XX. En algunos tardó más, en otros tardó menos. En algunos hay una lucha de derechos que aparecen y después se van quitando. Por ejemplo, en Argentina se habla mucho de la flexibilización laboral. En Argentina, hace 100 años, éramos un país de gran flexibilización laboral. Nuestros trabajadores no tenían ningún derecho, no derecho a nada, salvo a cobrar el salario por su trabajo. No podían faltar, si faltaban no le pagaban, si faltaban más de un día lo echaban, no tenían derecho a nada, no se podían agremiar, había un montón de cosas que hoy damos por naturales que no las tenían. Y bueno, y en Argentina tardaron los derechos de segunda generación, pero bueno, con el tiempo se fueron imponiendo y ahora sí tenemos muchos derechos incorporados. Pero, ¿qué pasa? Muchos dicen que esos derechos tan duramente ganados en un principio fueron un avance, pero que ahora van en contra del trabajador. ¿Por qué? Porque tiene tantos derechos que los patrones no quieren contratar a ningún empleado argentino porque después les cuesta despedirlo. Como hay que pagarle una indemnización por despido y demás, entonces hay que flexibilizar. Por eso decimos que hay una lucha de derechos. Primero para que se instalen, y una vez que se instalan, para que se permanezcan en el tiempo y para que en esa permanencia no sean perjudiciales para aquellos a quienes les fue otorgado, porque el derecho a la indemnización por despido no fue hecha para que los patrones no contraten nuevos empleados, fue hecho para proteger el empleo, ¿sí?, de la arbitrariedad de los patrones. Ahora, si esos derechos de cobrar una indemnización por despido hacen que después quienes me pueden contratar no me contraten por temor a tener que pagarme la indemnización, se puede volver en mi contra. Por eso hay muchas discusiones sobre hasta qué punto los derechos de segunda generación están realmente vigentes en la sociedad postmoderna, que es la que estamos viviendo ahora. Y después están los derechos de tercera generación, que son los que se discuten ahora. Por ejemplo, el derecho de dominio sobre mi propio cuerpo, el caso de las mujeres que hablan del tema del aborto, que yo personalmente no comparto, pero bueno, es una forma de pensamiento que existe hoy, digamos, de que la mujer es dueña de su cuerpo y por eso puede abortar. Yo creo que es otra vida distinta, pero bueno, es cierto de que en este momento se está discutiendo sobre la legitimidad del dominio de la mujer sobre su propio cuerpo para poder, por ejemplo, abortar. Ahora, esa legitimidad sobre mi propio cuerpo me da, por ejemplo, el derecho a tatuarme, a modificar mi aspecto exterior, a hacerme una cirugía estética, a cortarme una oreja, el lóbulo de una oreja, a cortarme una oreja y pasar a la escuela sin una oreja, ¿sí? Hay cosas que, derecho a la mutilación de mi cuerpo, digamos, se discute si el hombre se puede mutilar, ¿sí? Si se puede incorporar el derecho a la eutanasia, por ejemplo, que la persona que está enferma terminal pida que lo maten, ¿sí? Hoy día se discute si es asesinato o no, si la persona pide que lo maten. En teoría es asesinato, si una persona pide que lo maten, yo quiero que me practique una eutanasia, le digo al médico, y el médico me pone una inyección de cianuro y la policía se entera, el médico va preso.
¿Por qué? Porque no me puede matar, me tiene que cuidar a mí. Ahora, se discute qué pasa si yo quiero que me maten y le pido al médico que me mate, si está violando el juramento hipocrático, ¿no? El juramento por el cual él jura defender toda vida. ¿No? Por eso está también en discusión el tema del aborto, porque los médicos algunos dicen, no, hay dos vidas, está la madre y está el chico. Yo puedo entender que la persona sea libre de su propio cuerpo, pero ¿qué pasa si hay otro cuerpo? Que depende de la vida de la madre. Entonces el médico, por eso están los derechos de conciencia que se hablan ahora, que bueno, se hace la ley de aborto, se permite la ley del aborto, pero aquel que por su conciencia considere que eso viola sus principios básicos del juramento hipocrático, puede negarse en todo caso que ese aborto se lo practique otro médico. Ahí estos son todos derechos de tercera generación que se están discutiendo. El derecho a mutilarme, como les digo, a cortarme la cara, a cambiarme la piel, a ponerme tatuajes, eso también se discute. El derecho de género, que incluye mutilaciones del cuerpo, o sea, yo quiero transformarme en mujer y quiero que me operen para ser mujer. Bueno, todo eso hay países que lo reconocen, hay países que no. El reconocimiento de ese derecho implica obligaciones para el Estado. Por eso son temas muy delicados, porque el Estado dice, bueno, yo le reconozco a las personas, a una persona el derecho transgénero, le reconozco el derecho a cambiar de sexo. Perfecto. Y la gente dice, bueno, está bien, perfecto, que se lo den. Si uno se quiere cambiar de sexo, pues se cambie de sexo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el Estado le da el derecho a cambiarse de sexo y esa persona después dice, bueno, yo quiero que me operen en un hospital público y que me cambien de sexo, que me quiten mis características de varón o de mujer y me pongan características físicas artificiales de hombre o de mujer y me pongan hormonas para que parezca hombre o mujer según sea el caso? Porque yo no me siento varón, siendo varón no me siento varón, me siento mujer. O al revés, siendo mujer no me siento mujer y quiero ser hombre. Entonces quiero que me fabriquen una estructura parecida al de un hombre y en base a operaciones y a hormonas, y como no tengo plata, quiero que me lo pague el Estado. Si es mi derecho cambiar de sexo, de género, también es mi derecho que el Estado me dé las operaciones. Ahora, después se descubre, vamos a suponer que las personas que se cambian de género, de sexo, a lo mejor tienen una mayor probabilidad de contagiarse enfermedades hospitalarias y morirse. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que me den resulta que después por ejemplo, el derecho, quiero cobrar una indemnización, quiero poner un seguro para mi ser querido, para un sobrino, quiero poner un seguro de vida porque tengo miedo de morirme y si me muero no quiero que ese sobrino quede desamparado. El único pariente que me queda, entonces le voy a dejar todos mis bienes y un seguro de vida. Bueno, y la empresa de seguridad dice, pero usted es transgénero, señor, entonces le vamos a cobrar más porque usted tiene mayor probabilidad de morirse antes que otra persona como usted que no se cambie de sexo. Entonces yo voy a decir, no, pero ¿por qué yo tengo que pagar más si yo soy tan mujer como los otros o soy tan hombre como los otros? ¿Por qué tengo que pagar más? Y porque usted dice que es tan hombre o mujer como los otros, pero físicamente tiene más posibilidad de enfermarse de tal o cual enfermedad y morirse antes, por eso lo vamos a cobrar antes. Entonces dice, no, yo no quiero que me cobren antes si yo soy hombre pleno o soy mujer plena. Ven todas las implicancias que da. O sea, no es tan fácil como decir, bueno, le damos el derecho. Una persona quiere hacer esto, quiere sentirse así, quiere ser feliz de tal o cual manera, que lo haga cada uno en su vida privada mientras no toque la vida de los demás, mientras no afecte la vida de los demás. El problema es que sí, cada vez que yo ejercito un derecho y que logro que ese derecho sea reconocido, el Estado se pone en obligación. O sea, cada derecho que yo obtengo es una obligación como contraparte que el Estado tiene para conmigo. En principio respetando ese derecho. Y en segundo lugar, haciendo operativo casuísticamente por el derecho natural, el derecho natural que se hace positivo, el derecho escrito, haciendo por el derecho positivo posible ese derecho, porque si no queda en un enunciado. Si el Estado me da un derecho y después no me lo deja ejercer, queda en un enunciado. Por eso el Estado se hace de una obligación cuando me acepta un derecho. No solo de aceptarme ese derecho, sino de permitir que se cumpla y dar los medios para que se cumpla. Por eso no es tan sencilla la incorporación de lo que la gente llama los derechos de tercera generación.
y son probablemente los derechos que van a ocupar las conversaciones, las conciencias, las discusiones del hombre de este siglo, ¿no? Aparte de la discusión sobre los antiguos derechos. Por ejemplo, hoy se está cuestionando mucho si existe una verdadera democracia, ¿eh? O la gente está siendo manipulada por los medios de comunicación, como ha habido denuncias en Estados Unidos, para que voten a uno u otro en la época de Donald Trump, por ejemplo, pagarle a una empresa para que me diga cuál es la tendencia de pensamiento de un pueblo, para hacer propagandas a favor de tal o cual aspecto, para que a mí me voten, independientemente que yo esté a favor o no de ese aspecto que le interesa al pueblo, ¿eh? En esos casos hay una manipulación de la conciencia de las personas de una manera sistemática, científica, que hace que, si bien yo en principio soy un ser libre cuando vota, en realidad soy un ser muy condicionado a la hora de votar. Por eso ahora se empieza a discutir hasta qué punto los votos de los políticos hacen legítimo ese gobierno. En principio es legítimo. Ahora, si se descubre que la gente no es tan libre a la hora de votar como debería serlo, ¿qué pasa con estos derechos? Hay que cambiarlos, hay que dejarlos, hay que mejorarlos, ¿eh? Hay que prohibir ciertas prácticas de investigación de sociología, de investigación de comportamiento de masas a la hora de las elecciones. Ven ustedes que no solo hay que estudiar los derechos de tercera generación, sino rever los de primera generación. Y los de segunda también. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy tantas protecciones a un empleado que a su vez hago que los empleadores no quieran contratarlo por temor a que después yo no lo pueda despedir? Entonces, están en discusión. O sea, hay tres etapas que son, hasta el siglo XVIII-XIX, los derechos políticos, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, los derechos sociales, y actualmente los derechos de tercera generación. Pero todos están en discusión en la actualidad. Gracias por su paciencia y hasta otra emisión.